Estos razonamientos vamos a tener que las proposiciones son aserciones acerca de clases que afirman o niegan que una de ellas esté incluida en otra de manera total o parcial. Acá vamos a hacer una salvedad que este argumento puede hablarnos de proposiciones que sean de tipo universal o particular, negativa y afirmativa. Vamos a aclarar esto con que primero nos vamos a encontrar con que todo S es P. En esta clase de afirmación tenemos una de carácter universal y de carácter positiva. El sujeto es totalmente contenido en el predicado. Luego tenemos ningún S es P. Tenemos la proposición contraria, en donde ninguno de los sujetos que conforman la primera parte de esta proposición está contenida en el predicado. Esta sería universal negativa. Luego tenemos algún S es P. Esta sería de carácter particular porque nos está hablando que alguno de los miembros de esta clase están contenidos en esta, y afirmativa porque está hablando que efectivamente alguno de ellos forman parte de esta clase. Y por último, algún S no es P. Acá nos encontramos con la particular negativa, es decir, algunos de los miembros de esta clase no están incluidos en el predicado. Esto es para tener en cuenta que se nos pueden presentar distintas opciones de proposiciones de tipo categórico. Estas proposiciones van a formar lo que sería el argumento categórico y este argumento va a estar formado por tres términos. A la vez estos términos, uno va a ser el mayor, otro va a ser el medio y otro va a ser el menor. Todos ellos van a conformar lo que sería la característica de este argumento categórico. Luego vamos a seguir con el modus ponens. Ponens significa poner. Por lo tanto, si nosotros afirmamos, el antecedente nos va a servir para afirmar luego el consecuente. Todos estos van a tener una forma lógica que es interesante rescatarla y tener en cuenta. En el caso del modus ponens nos vamos a encontrar con P. Luego yo afirmo P, entonces Q. Afirmo P y por lo tanto termino afirmando Q. De esta forma nos encontramos con la estructura básica de este razonamiento. Les recalco un poquito esta forma lógica para que luego con los ejemplos que nosotros vayamos viendo prácticos podamos ver la implicancia. Es decir, si yo digo si P entonces Q, luego afirmo P, termino afirmando Q. Este sería el esquemita. Para el modus tollens, que es el que sigue, sería lo contrario. Si este significa poner, el siguiente significa quitar. Por lo tanto, si yo voy a negar el consecuente, voy a terminar negando el antecedente. Si yo digo P, entonces Q, luego digo no Q, por lo tanto, no P. Ahí nos encontramos entonces con la caracterización de lo que sería esta estructura lógica que tiene el silogismo referente al modus tollens. Luego seguimos con el silogismo hipotético. En el silogismo hipotético nos encontramos con una característica que tiene que ver con lo que sería cómo se conforma una proposición. Acá vamos a tener un antecedente y un consecuente. En el momento en que nosotros decimos, por ejemplo, si P, entonces Q, lo que estaría antes del entonces, si P, sería el antecedente. Y lo que viene luego, la información que viene luego de entonces, es el consecuente. Entonces, en este silogismo hipotético vamos a tener distintas posibilidades en donde vamos a ir enlazando
Si P, entonces Q, si Q, entonces R, y en la conclusión vamos a enlazar el primero de los antecedentes con el último de los consecuentes. Esa es un poco la característica o la condición básica que tiene este silogismo hipotético. En lo que hace al silogismo disyuntivo, que es el caso que viene luego, este silogismo disyuntivo también se denomina alternativo, porque esto quiere decir que no se afirma la verdad de una u otra de las opciones, sino que una puede ser verdadera o ambas pueden serlo. Esto quiere decir que nos podemos encontrar con un sentido inclusivo o exclusivo. En el sentido inclusivo, una o ambas pueden ser, y en el exclusivo solamente una de las opciones puede ser la verdadera. Luego seguimos con el dilema. El dilema lo vamos a encontrar, es una forma de razonamiento muy interesante en lo que hace y muy común en el lenguaje ordinario, y también en esto de la retórica que estuvimos comentando, era muy común, ya viene de los griegos, esta cuestión de arribar a un dilema, y se hacía, es como que se ponían en juego todas las armas y las estrategias argumentales para poder vencer al oponente. Dilema significa que tenemos dos alternativas. Esas dos alternativas terminan siendo desagradables, es decir, nos vamos a encontrar como acorralado, dicen un poco ahí el texto, acorralado entre el dilema. Estará en nosotros y en nuestra capacidad de argumentar poder salir victoriosos de esa confrontación. Muchas veces se va a replicar con un contradilema, es decir, la persona que nosotros con la cual estemos debatiendo, y si arribamos a esta clase de silogismo que es el dilema, nos vamos a encontrar que va a oponer un contradilema, es decir, un contrasentido de lo que estamos expresando. Bueno, estas serían las clases entonces de argumentos deductivos que estuvimos viendo. Es muy importante resaltarlas y tener en cuenta cuáles son sus características, y recordemos un poco lo que acá yo les mencionaba de las formitas lógicas para tener en cuenta en el momento que nos encontremos con los ejemplos prácticos que vayamos a estudiar. Ahora vamos a continuar con otro tema que tiene que ver con las falacias. Las falacias son errores de razonamiento. Estas falacias lo vamos a ver prácticamente en la lógica, esta definición. En la vida común utilizamos esta palabra en distintos sentidos, como que lo podemos utilizar como creencia errónea, creencia equivocada, pero la característica, la nota distintiva que tienen en la lógica y en la argumentación, que suelen ser argumentos altamente persuasivos, y muchas veces incurrimos en ellos por falta de inadvertencia, por falta de atención o de estar ahí justo cuando sucede este error. A grandes rasgos podemos intentar una clasificación. Les aclaro que a lo largo de la historia, y les comento un poco, que a lo largo de la historia se han intentado muchísimas clasificaciones. También viene de Aristóteles esta búsqueda de la mejor clasificación, y siempre van surgiendo nuevos ejemplos y nuevas clasificaciones que hace que no se agoten todos en una. Digamos, acá utilizamos a los fines metodológicos y pedagógicos, utilizamos esta clasificación de formales y no formales. Las primeras, las falacias formales, las encontramos en conexión con lo que son los esquemas de razonamiento válido en la lógica, en los argumentos de la lógica, los deductivos. En cambio, las falacias no formales son errores de razonamiento en los que, como les decía recién, muchas veces caemos porque no nos dimos cuenta, por falta de atención, y a la vez estas falacias no formales se dividen en falacias de atinencia y de ambigüedad. Las primeras, las falacias de atinencia, son muy interesantes los ejemplos, y también algunos hasta cotidianos, que muchas veces caemos en ellos, y las premisas como que les falta un poco la fiabilidad. ¿Se acuerdan cuando vimos recién esta cuestión de las reglas que nos proponía Weston, las reglas que debemos
acatar y tener en cuenta? Bueno, en este caso, cuando no utilizamos bien esas reglas, es que caemos en esta problemática que serían las falacias. Y también las falacias de ambigüedad tienen que ver con el uso ambiguo, vago, poco preciso y consistente de los términos que a veces utilizamos. Ven cómo acá hacemos una relación entre lo que estuvimos mencionando de lo que son las reglas que debemos tener en cuenta y en este caso el no cumplimiento de esas reglas nos deriva en esta situación de falacias. Bueno, y para ilustrar un poco este tema de las falacias, vamos a compartir un video que pertenece a un fragmento de lo que es una película protagonizada por Al Pacino que se llama Perfume de Mujer. En esta partecita que vamos a ver, lo vemos al protagonista hacer una defensa de su compañero en una corte estudiantil y lo que les adelantaría es que presten mucha atención a cuáles son los argumentos que esta persona esgrime para hacer este objetivo de la defensa de su compañero. Fíjense y presten mucha atención que un poco nos sirve de introducción a la cuestión de la temática de las falacias porque va a incurrir en alguna de ellas. Por eso, bueno, los dejo que lo disfruten y que les sea útil para poder ver esta temática. Un embustero. Pero no un soplón. Discúlpeme. No, no creo que lo haga. Señor Slade. Todo esto es un montón de basura. ¡Ja! Por favor, cuide su lenguaje, señor Slade. Está usted en la escuela Ver, no en un cuartel. Señor Sims, le daré una última oportunidad para hablar. El señor Sims no la quiere. Él no necesita que le etiqueten como merecedor de ser un hombre de Ver. ¿Cuál es el lema de este colegio? Muchachos, informad sobre vuestros compañeros. De lo contrario, ¿os quemaremos en la hoguera? Bien, caballeros. Cuando la porquería se desparrama, algunos corren y otros se quedan. Aquí está Charlie, afrontando el fuego, y ahí está George, escondiéndose en el bolsillo de Papaíto. ¿Y qué hacen ustedes? Van a recompensar a George y a destruir a Charlie. ¿Ha terminado, señor Slade? No, todavía estoy precalentando. No sé quién estudió aquí. Guillermo Howard Taft, Guillermo Jennings Bryan, Guillermo Tell, quien sea. Su espíritu ha muerto. Si alguna vez lo tuvieron, ha desaparecido. Están construyendo un barco de ratas. Un buque para soplores de élite. Y si creen que están preparando a estos pececillos para ser hombres, piénsenlo dos veces. Porque yo digo que están matando el mismo espíritu que esta institución afirma inculcar. ¡Menudo fraude! ¿Qué clase de espectáculo están montando aquí? Cuando el único con clase de todo este acto está sentado a mi lado, y se lo aseguro, el alma de este chico está intacta. No es negociable, ¿sabe cómo lo sé? Porque alguien de aquí, y no voy a decir quién, se ofreció a comprarla. Solo que Charlie no la vendía. Está usted desquiciado. ¿Desquiciado? Yo le enseñaré qué es eso. Usted no sabe lo que es estar desquiciado, señor Trask. Se lo enseñaría, pero soy demasiado viejo. Estoy demasiado cansado y jodidamente ciego. Si yo fuera el hombre que era hace 5 años, usaría un lanzallamas contra este lugar. He vivido mucho, ¿sabe? Hubo un tiempo en que podía ver. Y le aseguro que he visto a chicos como estos, más jóvenes incluso, con los brazos arrancados, con las piernas destrozadas. Pero no hay nada como la visión de un espíritu amputado. No hay prótesis para eso. ¿Usted cree que está mandando a este espléndido soldado de vuelta a casa a Oregón con el rabo entre las piernas? Pero yo digo que está usted ejecutando su alma. ¿Y por qué? Porque no es un hombre de Ver. Un hombre de Ver. Si hacen daño a este chico van a ser los inútiles de Ver. Todos ustedes. Haga el favor de sentarse, señor Slade. No he terminado. Cuando he llegado aquí, he oído estas palabras. Cuna del liderazgo. Cuando la rama se rompe, la cuna cae. Y aquí ha caído. Ha caído. Fabricantes de hombres. Creadores de líderes. Tengan cuidado con qué clase de líderes están produciendo aquí. Yo no sé si el silencio de Charlie está bien o mal. No soy juez ni jurado, pero puedo decirles esto.
Él no venderá a nadie para comprar su futuro. Y eso, amigos míos, se llama integridad. Eso se llama valor. Y esa es la pasta de la que deben estar hechos los líderes. Yo he llegado a muchas encrucijadas en mi vida. Siempre he sabido cuál era el camino correcto. Sin excepción, lo he sabido, pero nunca lo he tomado. ¿Saben por qué? Porque era jodidamente duro. Aquí tienen a Charlie. Ha llegado a la encrucijada. Ha escogido un camino. Es el camino correcto. Es un camino hecho por el principio que conforma un carácter. Dejémosle continuar su andadura. Ustedes tienen el futuro de este chico en sus manos, comité. Es un valioso futuro. Créanme. No lo destruyan. Protéjanlo. Abrácenlo. Un día les hará sentirse orgullosos, se lo prometo. Bueno, como vimos en el video, espero que lo hayan disfrutado, este personaje que aludimos hace toda una defensa de su compañero y para hacer esa defensa emplea argumentos que los podemos tildar en algunos casos de falaces. ¿Por qué? Porque va a apelar en muchas circunstancias, apela a la fuerza, a términos ofensivos hacia la institución, también apela a la misericordia, porque él sufre de una discapacidad, de su ceguera, entonces un poco se hace que se apiaden de esa situación y todos estos argumentos falaces pretenden lograr un objetivo, ¿no? Que va a ser convencer de su posicionamiento, en este caso sería la inocencia de su compañero al cual defiende. Ustedes también podrán sacar sus conclusiones acerca de qué otros usos del lenguaje este personaje lleva adelante. Podemos ver, sin duda, hay un uso directivo en cuanto a que pretende imponer las maneras en las cuales se deben llevar adelante, por ejemplo, lo que sería la política educativa o las distintas tomas de decisiones que lleve adelante la institución. Bueno, alumnos, eso queda un poco a su consideración, cuál es el balance que hacemos de este recurso que hemos empleado en la clase. Está en cada uno, luego de que vean la bibliografía, que reflexionen y que hagan todos los trabajos correspondientes, podremos sacar conclusiones más acertadas acerca de cuáles son los errores o cómo es la característica de la argumentación que acabamos de ver en el video. Vamos a seguir con los temas que también, o sea, están todos relacionados con esta cuestión de las falacias que habíamos empezado a comentar. Y vamos a tener una clasificación que, como les decía, es bastante extensa. No quiere decir que las falacias que veamos son las únicas con las que nos podemos encontrar, ya que pueden aparecer muchas más que no estén comprendidas en este intento de simplificarnos la cuestión. La primera de ellas va a ser la apelación a la fuerza, cuyo nombre en latín se llama ad baculum. Esta apelación a la fuerza está evidenciada muchas veces en los contextos en donde tenemos relaciones de poder. Puede ser en el ámbito, por ejemplo, legislativo, en donde un diputado, por ejemplo, deba verse obligado a votar por determinada ley, dada su pertenencia a, supongamos, el bloque oficialista. Porque si de otra forma él no votara de esa manera impuesta, se le podrían aplicar sanciones, intimidaciones. Esta apelación a la fuerza que nos menciona este tipo de falacia, está hablando de esa amenaza de fuerza para tomar una determinada medida, una determinada decisión, una postura, una opinión. Entonces, queda claro cómo esta falacia impone desde la autoridad, el uso de esa autoridad, una amenaza posible de fuerza. Otro de los argumentos falaces que podemos mencionar es el dirigido contra el hombre, llamado ad hominem.
Este argumento dirigido contra el hombre puede ser ofensivo o circunstancial. El ofensivo, que es el primero de ellos, nos hace mención a cuando estamos atacando a la persona contra la cual estamos debatiendo o argumentando, y estamos atacando condiciones personales, particulares, raciales, religiosas, convicciones de esa persona. Y lo estamos, digamos, deslegitimando dada esa conclusión a la cual arribamos. Entonces podemos decir, no, tal persona no puede opinar porque es judía. O sea, sin que su condición religiosa influya en esa opinión que tranquilamente podría haber sido de cualquier otro tema. O sea, estamos atacando esa condición particular de la persona. Ese es el argumento ofensivo. Contra el hombre, ofensivo. Después tenemos una subdivisión del llamado circunstancial. El argumento circunstancial tiene que ver con atacar las circunstancias que rodean a la persona o al hecho, en vez de ir directamente a la cuestión que nos interesa rebatir. Y les comentaba que el texto que tratamos, el de Copy, menciona un ejemplo simpático que tiene que ver con el cazador, al cual se le reprocha esta idea de matar animales por diversión, y él va a replicar diciendo a la persona que argumenta esa cuestión que esa persona no es vegetariana, o sea que se alimenta de esos animales que él caza. Vemos cómo se traslada, digamos, el argumento, circunstancial, a un hecho puntual que es el no ser vegetariano de la persona que está rebatiendo al cazador para poder deducir esta conclusión, que sin duda termina siendo falaz. Otra de los argumentos erróneos que es muy común utilizar se denomina llamado a la piedad. También tiene la denominación de ad misericordiam. Este llamado a la piedad lo podemos encontrar en algunas defensas de acusados en las cortes, y hay unos cuantos ejemplos que por ahí nos vienen a la mente cuando tratamos de influenciar o al jurado que va a tomar la decisión, haciendo alusión de condiciones, por ejemplo, como en el caso de que vimos en el video, de la persona que es ciega, que está imposibilitado de ver, entonces tiene esa discapacidad y debemos tener una consideración por esa discapacidad. Otro ejemplo histórico muy interesante que lo pueden leer en la apología que hace Sócrates de sí mismo en su defensa en juicio, es un texto muy claro, muy en cuestiones de lenguaje expresivo, en donde él denota esa situación puntual, la presencia de sus hijos, su cualidad de ciudadano, y todo en un contexto que lleva al receptor de ese mensaje de verse influido por ese llamado a la piedad. Otro ejemplo que podemos citar, que también resulta hasta un poco ridículo, podemos decir, en el caso de una persona que es acusado de matar a sus padres, que él replique diciendo que se le tenga compasión porque ha quedado huérfano. O sea, termina siendo hasta un poco ridícula esta argumentación, pero el objetivo que está presente, inherente en esta línea de expresión, es generar misericordia, piedad, adhesión a su postura. Otra de las falacias a tener en cuenta se denomina llamado al pueblo, también ad populum. Este llamado al pueblo lo podemos encontrar en lo que son un ejemplo contemporáneo, pueden ser las campañas electorales o las políticas que llevan adelante o han llevado adelante algunos miembros representantes del gobierno, que generalmente aquellos presidentes que han tenido una política demagógica, en donde se intenta hacer que el pueblo como un todo, como una totalidad, adhiera a su política, a su visión. Por consiguiente, la oposición va a tener un carácter va a ser desprestigiada, va a ser pormenorizada, o sea, no estamos hablando de
un juego pluralista de intereses en una sociedad moderna, sino que refiere este ejemplo a las políticas tradicionales en donde se hace presente la demagogia. Tenemos muchísimos casos para mencionar en donde se pide la adhesión de la gente, del pueblo, de los seguidores, para que formen parte de sus políticas. Otro ejemplo de esta misma falacia lo podemos tener en lo que es publicidad, porque muchas veces hay publicidades que son de tipo, digamos, engañosas, en donde nos hacen ver que si no consumimos tal producto, no formamos parte del sistema. Es como que para ser reconocido, hasta para mejorar nuestra imagen, nuestro estatus, toda una serie de condiciones, debemos consumir tal producto. También en eso es muy evidente y lo vemos muy comúnmente en los medios de comunicación, donde nos encontramos con muchos ejemplos de la publicidad, porque es la forma de captar al público para que consuma ese producto que se está pretendiendo vender. Otro caso de argumento lo tenemos en la apelación a la autoridad, llamado ad verecundiam. Acá tenemos que hacer una salvedad, que yo puedo citar tranquilamente a una autoridad, por ejemplo, si yo estoy escribiendo o haciendo un texto sobre filosofía y voy a citar a Kant. Kant es una autoridad relevante e importante en el ámbito de la filosofía, pero el problema sería que lo citara a Kant para hacer un reporte meteorológico del tiempo. O sea, puede sonar un poco gracioso, pero muchas veces se cometen errores en donde se ponen personas representativas de una disciplina para sustentar argumentos que nada tienen que ver con sus aportes teóricos. Otra de las falacias se denomina accidente, en donde llevamos adelante una especie de generalización de un caso particular, lo hacemos parte de una regla. Y estas tres, siguiendo acá con la placa, vemos como accidente, accidente inverso y causa falsa estarían un poco relacionadas. Podemos hacer como un mix entre las tres y ver que ahí estaría relevante la cuestión de la causalidad. Tenemos que tener mucho cuidado cuando atribuimos una causa a un suceso, porque muchas veces se está atribuyendo en una mala dirección, porque a veces un determinado fenómeno no es la causa del siguiente. Por ejemplo, en el plano de la superstición y el de las creencias, en la antigüedad, supongamos, había muchos pueblos que creían que si el sonido de los tambores hacía salir el sol luego del eclipse, entonces se hacía una línea de causalidad directa, que los tambores eran necesarios para que saliera el sol. Hay que tener mucho cuidado, que a veces utilizamos causas que no nos llevan directamente al resultado o a la consecuencia. Entonces, estas falacias, si bien son distintas, tienen que ver con esa atribución de las causas a las consecuencias. Luego tenemos otra falacia de atinencia que se llama petición de principios. Este razonamiento termina siendo como una especie de razonamiento circular, en donde yo, para tratar de llegar a mi conclusión, termino girando sobre las premisas. Si digo Dios existe porque en la Biblia dice que Dios existe, porque Dios está presente en la Biblia, o sea, termino siendo, ¿no?, una especie de círculo que nada me aporta y nada lleva a nueva información que sustente el contenido de mi conclusión. Simplemente estoy redundando. Otra de las falacias importantes se llama pregunta compleja. Esto lo vamos a encontrar, es muy común realizarlo en el ámbito jurídico. En el caso que vimos en el video hace un ratito, estaban presentes esta falacia de pregunta compleja, que significa que la respuesta que tiene que dar el receptor de esa pregunta no se puede desglosar en un sí o en un no, sino que van a ser dos preguntas o más dentro de la misma.
Por ejemplo, a una persona que está acusada de robo, si yo le pregunto dónde puso el dinero que robó, estoy dando por entendido que él es el culpable del robo y a la vez, como la misma pregunta se puede subdividir. Entonces, estas preguntas complejas es común que por ahí las utilicemos o arribemos a ellas, pero hay que tener mucho cuidado porque termina siendo un razonamiento falaz. Y la conclusión inatinente, como lo dice su nombre, su denominación, tiene que ver con arribar a una conclusión que nada tiene que ver, que no está en relación directa con lo que estamos planteando en las premisas. Por ejemplo, en el caso de una persona que se esté tratando de argumentar que es el culpable de un homicidio, no tiene mucho sentido que se argumente que el homicidio es un crimen horrendo, terrible, tremendo, como para causar piedad por la clase, la connotación expresiva que pueda tener este delito. Entonces ahí vemos como una conclusión inatinente no lleva a los objetivos que nos estamos planteando. Por lo tanto, termina siendo también una falacia de atinencia. Por último tenemos las falacias de ambigüedad. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación de falacias no formales? Dijimos que estaban las de atinencia y las de ambigüedad. Las de atinencia son las que vimos recién, sus premisas no tienen atinencia lógica muchas veces y violan las reglas que vimos que nos planteaba Weston en la primera parte acerca de las reglas óptimas para seguir una buena argumentación. Las falacias de ambigüedad lo que nos presentan son términos ambiguos, que muchas veces están queriendo tener varios significados o estamos atribuyendo mal las propiedades de lo que es las propiedades del todo, las propiedades de una persona las atribuimos al todo o viceversa. Hacemos una generalización inversa. Bueno, estas falacias son razonamientos, como ya les decía, cuya formulación tiene palabras o frases ambiguas. Entre ellas podemos mencionar el equívoco, que es el ejemplo que les decía recién, que tiene que ver con el uso, el mal uso de una palabra en dos sentidos distintos. Recordemos que hay varias palabras que tienen más de un significado, como pueden ser fin, seguro, pico. Bueno, hay muchas palabras en las cuales si las utilizamos de una forma en el razonamiento, tenemos que tener cuidado de seguir haciéndolo de la misma manera a lo largo de todo el razonamiento. Otra denominada anfibología, que esta es muy común que la veamos en lo que son algunos epígrafes de los textos, de las notas, de las noticias en los diarios o en los medios, que muchas veces para resumir un poco lo que quiere decir, lo que quiere mencionar la noticia, se termina incluyendo y cayendo en lo que sería un error y quedan dudas acerca de a qué se refiere esa información que se pretende dar. Y composición y división van a tener que ver, como les decía recién, con atribuir las propiedades que tiene una persona al todo y, por consiguiente, viceversa, el todo a una persona. Bueno, como ya vamos terminando, vamos a hacer el cierre de los conceptos claves que hemos tratado a lo largo de este desarrollo de este módulo y hemos visto lo que es dar un argumento, lo que significa ofrecer un conjunto de razones o pruebas para llegar a una conclusión. Luego vimos las reglas generales que tienen que ver con la distinción entre premisas y conclusión, la presencia de los entimemas, evitar el lenguaje expresivo, usar términos consistentes que no sean vagos, que sean concretos. Luego vimos los tipos de razonamientos, deductivos y no deductivos. Esto quiere decir que cuando tenemos la verdad de las premisas que se deriva de la conclusión y cuando no, es decir, en el caso de los inductivos. Luego vimos los casos de los argumentos categóricos, ponens, tollens, hipotético, disyuntivo, dilemas y luego comentamos las falacias. Estas falacias lo que podemos
resumir de ellas es que son importantes, que tenemos que estar atentos y presentes, más que nada para los objetivos de nuestra argumentación. Ellas pueden ser formales y no formales. Debemos tener más cuidado con las no formales, que terminan siendo las más peligrosas, pero a la vez las más persuasivas. Y todo esto para que podamos arribar a, una conclusión que sea realmente la deseada por nuestros argumentos y los pasos a los cuales nos hemos propuesto. Bueno, espero que haya sido de su interés el desarrollo de todas estas temáticas y nos vemos pronto en el módulo 2.